Buenos días, estimados compañeros. Bienvenidos de nueva cuenta a la sesión de los martes de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde, como siempre, tenemos temas innovadores, temas de interés general con diferentes especialidades, y no es la excepción el día de hoy, en que tenemos a un invitado de un área muy interesante, que es el área de la psiquiatría, y que es el doctor Ricardo Virgen Montelongo, un compañero de nuestro Hospital Civil de Guadalajara, quien tiene un amplio currículum y experiencia en todos los trastornos psiquiátricos y emocionales, y a quien le damos la bienvenida. Hoy nos trae un tema interesante sobre el burnout, y este tema que es conocido ya de hace tiempo, en el que afecta principalmente a las personas que laboran con estrés, que laboran bajo presión, o que por su personalidad en ciertos momentos puede detonar este tipo de situación. Bueno, pues aquí tenemos al experto que nos hablará de este tema interesante. Quiero decirles que el doctor Ricardo Virgen Montelongo es profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, médico adscrito a este Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Pertenece a sociedades científicas y es vocal y miembro regular de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco, Colegio Médico AC, del periodo 2005 a 2007, miembro de la Asociación Médica de Jalisco, profesor comisionado y miembro del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española de Madrid, miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, GLADET, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría a partir del 2011, secretario por 2 bienios de 2015 a 2019 de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ha participado en múltiples cursos, seminarios, congresos, y además ha tenido publicaciones, entre ellas La adicción a las drogas y sus bases neurobiológicas fundamentales de las estructuras subcorticales a la corteza frontal, que fue publicado en 2007 en una revista de interés internacional de investigación en salud. Otra llamada Los trastornos de ansiedad, también publicado por la revista de la Universidad de Guadalajara, y múltiples participaciones en diferentes ponencias a nivel nacional e internacional. Y pues le damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero doctor Ricardo Virgen Montelongo, a quien le dejo el uso de la voz para que nos transmita más conocimiento sobre este tema interesante de burnout en el aspecto laboral. Bienvenido, doctor Ricardo. Adelante. Buenos días, gracias, doctor Sunyaki. De nueva cuenta, compartiendo aquí estas inquietudes, agradeciendo la invitación a la Sociedad de Médicos Adscritos de aquí de nuestro Hospital Civil, al doctor Sunyaki, por esta invitación, a ustedes que están conectándose y que muestran, como siempre, este interés a estos temas, y que ojalá sea de utilidad el tratar principalmente en esta mañana 2 temas que desde hace décadas han estado punteando en las consultas, sea a nivel institucional o privado, y que por obvias razones a partir de la pandemia tuvieron sus exacerbaciones, que va a ser motivo de esta presentación, que es el estrés laboral y el burnout. Sin más, vamos a empezar con la presentación. Listo, gracias. Bien. Vamos a iniciar primeramente con el temario. Va a ser una dinámica lo más relajada posible para evitar el estrés. Tendríamos que considerar primero los conceptos generales, después vamos a ver algo de neurobiología y los aspectos clínicos. No vamos a adentrarnos mucho en esto porque sería un tanto pesado y denso.
Después nos vamos a ir específicamente al estrés laboral y al burnout para distinguirlos, para tratar de diferenciarlos de otros trastornos psiquiátricos. Como penúltimo tema va a ser el manejo y los abordajes que tenemos en la actualidad y algunas referencias actuales para dar un contexto de lo que se está haciendo aquí también en el Hospital Civil. Bien, de entrada, muchas de las personas, en general, la población, manejamos sin términos médicos o técnicos el estrés o la palabra ansiedad o la palabra angustia como equivalentes. El problema en psiquiatría es que para tratar o valorar alguna situación psicopatológica o mórbida que crea una disfuncionalidad, pues en salud mental nos obligamos a tener esta distinción bien delimitada para justificar tanto diagnósticos como tratamientos. Iniciando con los conceptos generales, así a grosso modo, me interesaría dejarles esta idea lo más clara posible. La ansiedad como tal es una respuesta emocional, como todas las emociones que los seres humanos tenemos y que son esperadas, funcionales, para alejarnos del concepto de normalidad. Todos los seres humanos manifestamos una gama de emociones diversas que tienen una utilidad, principalmente para adaptarnos a nuestras circunstancias de vida, y una de ellas es la ansiedad. Por eso, la ansiedad, cuando empieza a ser exacerbada por alguna situación, pues es de carácter predominantemente psíquico. No significa que la persona somáticamente vaya a presentar algo, pero predominantemente es a nivel de la psique, cuando identificamos tener un nivel de ansiedad que nos puede incomodar o que lo podemos identificar. Por otro lado, la angustia para nosotros en salud mental sí es una situación patológica porque tiende más a centrarse en lo somático. La angustia la vamos a experimentar con alteraciones o cambios a nivel fisiológico como taquicardia, sudoración, náusea, etcétera. Inclusive, una de las características que tienen los trastornos por angustia es la opresión en el pecho, esa sensación de ahogo que regularmente tienen las personas y lo asociamos con el miedo. Tanto la angustia como la ansiedad son los síntomas más frecuentes en lo que es la consulta de psiquiatría a un lado de la depresión, ¿sí? Desde una perspectiva psicológica o psicodinámica, tratando de explicar alguna situación de génesis o de causalidad, pues hay diferentes teorías, y para nosotros en salud mental, tanto la ansiedad como la angustia lo va a experimentar la persona como una crisis de la identidad, del yo. Es lo que nosotros llamamos a esta entidad el yo, esa parte que nos identifica con las demás personas, y cuando sufrimos de angustia, esta parte tiende a despersonalizarse. Ya hablaremos más adelante con especificidad qué es la despersonalización o inclusive el temor a la incertidumbre. Y lo que nos atañe en esta mañana es el tercer concepto, que es el estrés. El estrés, a grosso modo, los autores han determinado que es una interacción entre un estímulo y una respuesta. Regularmente se asocia a algo ambiental, pero todavía hay discrepancias en cómo entender este concepto, porque históricamente el estrés no se relacionaba a las cuestiones médicas, sino a las cuestiones estructurales, pero tuvo bien un psicólogo hace muchos años en traspolar este tipo de conceptos para explicar entidades patológicas que las personas en algún momento del siglo pasado empezaron a manifestar, sobre todo en la posguerra. Bien, el estrés es un término que hasta la fecha no va a aterrizar su significado de una manera satisfactoria, ya que tiene que ver tanto con el ambiente como con la respuesta del organismo y de las características del propio organismo. Por lo tanto, tiene esta correlación con el estado de receptividad del organismo. Lo que a mí me puede estresar, a otra persona no le va a causar ese estrés y viceversa. Entonces, no necesariamente hay elementos estresantes,
sino vamos a hablar de una respuesta estresante que viene o se genera a partir de un organismo en un momento dado, dependiendo de su estado, ya sea emocional o de receptividad. Por eso el concepto de estrés tiende a ser un poco más confuso. La gente en general a veces tendemos a tomar esa dicotomía de valorar el estrés como algo positivo porque nos ayuda como motivación a hacer cosas y a lograrlas, pero luego se nos olvida que el precio a pagar puede ser muy alto porque afecta nuestra salud física y emocional, pero para nosotros en salud mental, en psiquiatría, el concepto de estrés es algo patológico, no está justificado, y eso es necesario que lo entendamos para tomarlo en cuenta en nuestra vida cotidiana y estructurar una agenda de vida que se aleje lo más que se pueda de todos los eventos estresantes que eventualmente y de forma acumulativa nos pueden afectar. Ya en los años 50 del siglo pasado, un psicólogo, Hans Selye, lo explicaba como un estímulo puntual. Esto es importante, agresivo o no, por eso se los comenté, es algo relativo dependiendo de el organismo o la persona, el individuo que lo experimente, pero este individuo tiene que experimentar una amenaza a su equilibrio. Eso se llama homeostasis, a un equilibrio tanto mental como físico que nos ayuda a ser funcionales. Un poco de neurobiología, pues este doctor, el doctor Selye, propuso en los años 60, a partir de describir los procesos de estrés en las personas, un síndrome que se llamó síndrome de adaptación general, y lo describió en tres aspectos fundamentales que van escalando conforme la disfuncionalidad se va presentando. La primera es una reacción de alarma ante un evento estresante, la segunda es una de resistencia y la tercera el agotamiento. La reacción de alarma es una fase de alerta que ya se ha estudiado durante muchos años. Cuando tiene el organismo el contacto con el estresor, el hipotálamo y las suprarrenales van a secretar adrenalina, uno de los neurotransmisores que nos activa, que nos estimula, para suministrar la energía necesaria en caso de que sea requerido alguna respuesta urgente. Y esto va a generar en nuestro organismo cambios, ya sea de aceleración del corazón, elevación de la presión arterial, aumento del estado de alerta, etcétera. Hay que tomar en cuenta que esta reacción de alarma hasta en ese momento es relativamente funcional porque nos está preparando a algo que debemos de resolver en ese momento y que pudiera ser o no ser dañino para nuestra salud. La segunda fase se llama de defensa o de resistencia y se activa solamente si el estrés o el factor de estrés se mantiene. Aquí es donde comienzan los problemas. Cuando se activan las suprarrenales y empiezan a secretar adrenalina, en esta segunda fase, en donde se sostiene el estrés y no se ha consumado ninguna respuesta resolutiva, se va a secretar cortisol. El cortisol, esencialmente, ¿qué papel va a tener? Pues mantener un nivel constante de glucosa para nutrir tanto músculos, corazón, cerebro, todos los órganos vitales para mantener ese estado de alerta. Por lo tanto, mientras la adrenalina suministra la energía, el cortisol mantiene las reservas a la mano mientras se mantenga el factor de estrés. El problema es que cuando se mantiene ese factor de estrés sin ningún sentido, cuando no aterriza en nada en especial y no se define, entra la fase de relajamiento o de agotamiento. ¿Y qué pasa cuando llega el agotamiento? Las alteraciones hormonales o estas respuestas con estos neurotransmisores, en lugar de ser resolutivas, en lugar de que nos ayuden a mantener un estado de adaptación, nos van a ocasionar ya con el tiempo consecuencias orgánicas y psiquiátricas, y entonces el organismo se desborda y se agota. Y en lugar de que estas hormonas como el cortisol nos mantengan unos niveles de glucosa como reservas para tener este tipo de respuesta adecuada,
lo que va a ocasionar los niveles alterados de cortisol, ahora sí son molestias. ¿Qué tipo de molestias? Alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de la presión, etcétera. El problema es que esto puede persistir por horas, días o semanas, y esto va a afectar a diferentes órganos, como es el riñón, el corazón y el cerebro, y como va a ser algo constante y se va a ir acumulando, la evolución va a ser algo insidiosa, por lo tanto el individuo no va a reparar en que es algo dañino hasta que sea demasiado tarde. El estrés en general va a generar diferentes síndromes y para nosotros en psiquiatría hay un apartado en nuestros sistemas de clasificación que devienen en diferentes trastornos relacionados al estrés. Hoy por hoy se reconocen estos síndromes como el trastorno de estrés postraumático, el estrés agudo, el adaptativo, el de apego y el de síndrome de fatiga crónica. Esto solamente para tomar en cuenta que este tipo de trastornos son los más discapacitantes. Lo que vamos a tratar esta mañana es los procesos que sirven como antesala para llegar a este tipo de trastornos, como son el estrés laboral y el burnout. Bien, siguiendo con el estrés laboral. El estrés laboral tiene pues, poco tiempo que se ha descrito debido a la industrialización y a todos estos elementos de la misma revolución industrial que modificaron los aspectos de trabajo, los aspectos laborales, las relaciones entre patrón y empleado. Y a principios del siglo pasado, Walter Cannon fue el primero que empezó a hacer investigaciones sobre este tipo de estrés ocupacional. Lazarus y Folkman también en su momento agregaron otro tipo de conceptos como es la interacción entre el individuo y su entorno laboral, en donde describían que si este trabajador lo experimentaba de forma abrumadora, le iba a causar un daño en algún momento determinado. También agregaron otros autores diferentes características al concepto de estrés laboral, como Sigris, en donde él contempla una especie de desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa en el trabajo debido a la expectativa que puede tener un empleado ante un compromiso laboral y lo que esperaría para darle sentido a ese esfuerzo y por ende a la recompensa obtenida. Si hay un desequilibrio en esta situación, empieza a haber una disfuncionalidad en este sistema. Este tipo de alteraciones en la recompensa tienen que ver con tres sistemas que ellos mencionan de transmisión, que es el dinero, la estima y las oportunidades de carrera o de trascender o crecer en algún tipo de empleo. Bien, hay otras acepciones asignadas al estrés laboral que hay que tomar en cuenta. Para la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral lo ubican como una reacción que puede tener un trabajador ante ciertas exigencias laborales y que resultan incongruentes con respecto a sus capacidades o conocimientos, y esta incongruencia, este desajuste, pone a prueba su capacidad para afrontar y resolver situaciones diferentes en el trabajo, lo cual ocasiona con el tiempo que esta reacción produzca problemas disfuncionales. Hay otra acepción que es el estrés ocupacional, que el enfoque es desde las características del mismo puesto de trabajo, independientemente de las capacidades que tenga el empleado, y esto puede ocasionar el tipo de características que tenga el empleo, ciertos desgastes en el trabajador. Y por último, el estrés organizacional, que tiene que ver con que si el trabajador empieza a disfuncionar, pues esto se vuelve un círculo vicioso porque esta disfuncionalidad va a tener efectos en la organización sistemática del trabajo y va a empezar a hacer un efecto dominó en donde en algún momento estos errores que puedan tener los trabajadores van a volver a meter en tensión o en estrés el mismo sistema laboral en el que están inmersos. El que nos ocupa es el primero, que es el estrés laboral. Los factores de estrés asociados al estrés laboral en la actualidad y que regularmente vemos, por ejemplo, en las instituciones públicas o privadas, y que lo hemos estado identificando desde hace décadas, es el sistema de turnos rotativos.
¿Qué pasa con los sistemas de turnos rotativos? Pues que afecta a más del 20% de trabajadores, específicamente en generar ritmopatías. Las ritmopatías son aquellas alteraciones que tienen que ver con los ciclos del sueño. Y las alteraciones en el sueño a corto, mediano y largo plazo van a cobrar un alto costo, no solo en la funcionalidad del paciente, sino en diferentes aspectos de su salud, como pueden ser enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser relaciones interpersonales, como pueden ser inclusive el mismo desempeño laboral o, si es el caso, también académico. Pero sí se ha visto que este tipo de sistemas de turnos rotativos no han sido lo suficientemente eficientes como para darle una garantía al trabajador de que no vaya a tener un padecimiento en algún momento. Los horarios laborales, por lo tanto, van a afectar a la calidad del sueño y vamos a tener desde hace varias décadas generaciones enteras con lo que alguna vez un profesor aquí de nuestro hospital civil, el doctor Dorasco, que atendía la clínica del sueño, nos decía que proponían ellos en algunos de los congresos como diagnóstico laboral la deuda de sueño. Esta deprivación, ciclo de sueño incompleto en donde se va acumulando conforme pasan los días, las semanas y los meses, y que en ningún momento con algún desvelo previo se va a compensar, así sea que puedas dormir en los días siguientes un poco más, tiende a acumularse y esto va a impactar en la economía corporal, ¿ok? Bien, los signos y síntomas en general del estrés laboral son variados, ya lo vimos relacionándolos con la neurobiología. Va a haber una taquicardia, elevación de la presión arterial, independientemente de que tenga la persona una enfermedad de base como la hipertensión arterial, la va a empeorar. Puede haber alteraciones gastrointestinales, alteraciones musculares, dificultad respiratoria asociada o no a la angustia. Puede haber inclusive desmayos, temblores o vértigos, cefaleas, lo que son los dolores de cabeza, incluyendo fatiga y procesos de deshidratación. A nivel cognitivo, también hay alteraciones que van a impactar en la funcionalidad, como es alteraciones en la concentración, pérdida de la autoconfianza, las personas que ya tienen establecida una habilidad aprendida, de repente pueden entrar en bloqueos cognitivos y tener la sensación de que ya no saben cómo resolver cosas que antes resolvían de manera adecuada. Así también hay dificultades de la memoria que pueden estar relacionadas tanto con alteraciones del sueño como con el mismo estrés cotidiano del área laboral. Pueden estar con el sistema o el estado de alerta aumentado o descendido, o pueden estar muy hipervigilantes o pueden estar muy distraídos. Todo esto, pues obviamente va a impactar en la toma de decisiones y sus conductas no van a ser asertivas, van a empezar a tener errores constantes y esto otra vez va a afectar la autoconfianza y la autoestima y se van a empezar a hacer estos círculos viciosos que van a estar acumulándose cada vez más. Las ideas de culpa, las imágenes intrusivas, los problemas de orientación van a ser lo cotidiano en estos pacientes. Las consecuencias disfuncionales a nivel general del estrés laboral, pues es obviamente a mediano y largo plazo la disminución de la productividad, el ausentismo, los accidentes, dependiendo del área donde estén, las alteraciones en las relaciones interpersonales, en la higiene personal, en afectaciones con las personas que sean clientes, pueden ser menos tolerantes, inclusive puede generar consumo de sustancias o abuso, mayor necesidad de supervisión, es decir, en lugar de eficientar una tarea a una sola persona, se van a necesitar 2, 3 o 4 personas para una sola tarea por esta misma situación y obviamente va a aumentar la demanda de servicios médicos. Las principales causas que se tienen identificadas del estrés profesional pues son la excesiva tensión física o psíquica del área laboral, el estrés por el aumento de responsabilidades, así como el trabajo repetitivo, el estrés también que puede ocasionar la misma inestabilidad laboral. En años recientes, pues los esfuerzos a nivel institucional se han ido o están dirigidos a resolver esta situación para que haya menos impacto
en los trabajadores y se sientan un poco más seguros y respaldados por eso. El estrés en el aumento de la carga mental, eso depende de los rasgos de personalidad, la desmotivación y uno de los fenómenos actuales que han sido descritos en diferentes áreas, lo que es el moving, que es el acoso laboral, y que tiene que ser visualizado para identificarse, resolverse y en su momento inclusive evitarse. Esta es una referencia de hace algunos años. Aquí en México llama mucho la atención que el estrés laboral cuando se ha identificado, pues es un porcentaje significativo en nuestra República Mexicana. Se estipulaba para el 2018, 2019, que había un poco más de 18 millones de personas que sufrían algún tipo de estrés a nivel laboral. Obviamente impactaba en la etapa más productiva de los 18 a los 30 años. Había varias causas comunes como las que hemos estado señalando y pues obviamente tenía que ver también con la carga excesiva de trabajo, las cargas horarias con horas extras, así como los problemas financieros. Bien, ¿hay maneras de identificar el estrés laboral? Sí. Desde nuestra perspectiva de psiquiatría, regularmente no tenemos la oportunidad directa, por ejemplo, en la consulta, de identificar de manera temprana una persona, un paciente que puede entrar en estrés laboral, porque regularmente ese es un área que si cuenta el lugar, la institución, aquí en el Hospital Civil, claro que contamos con ese servicio que tiene un desempeño pues que podemos presumir que es el área de medicina del trabajo. Ellos tienen esta facultad y este alcance de estar identificando a través de evaluaciones, a través de escalas, las diferentes inquietudes de los empleados y hacer intervenciones oportunas. Si esas intervenciones oportunas para identificar si alguien está entrando en estrés laboral no funcionan o se han visto rebasadas, lo más seguro es que el estrés laboral vaya a generar o vaya a funcionar como antesala para el siguiente problema o trastorno que vamos a presentar, que es el burnout. Y en ese orden, sí me interesaría que les quedara ese mapa mental. El empleado, la persona que trabaja, puede enfrentarse en algún momento a tener estrés laboral, puede ser identificado y resuelto el estrés laboral en ese nivel y evitar que pase a presentar en algún momento burnout o inclusive presentar un trastorno psiquiátrico per se que requiera ya nuestra intervención. Entonces, ese tipo de escalada es la que debemos de evitar teniendo ciertos programas a través de hacer identificaciones con escalas para que la persona en cuestión lo resuelva a tiempo y no llegue a ya formar parte de la cartera de pacientes con trastornos psiquiátricos específicos. Esa es la intención de que estemos informados de que si en algún momento alguien siendo empleado o empleada tuviera alguna situación que le incomodara en su funcionalidad, se acerquen las instancias adecuadas para que sea valorado, identificado de forma oportuna y no que deje acumular este tipo de alteraciones y para cuando ya sean canalizados a un servicio de alta especialidad, pues ya tengamos una evolución de inclusive de años en donde pues ya estaríamos tratando trastornos que puedan generar una cronicidad y un tratamiento a largo plazo. Ese sería el objetivo. Por lo tanto, para el estrés laboral hay muchas escalas, de las validadas hay hasta más de 32. Aquí les puse solamente como ejemplo 3 de las que más se usan, pero hay muchas versiones dependiendo también del tipo de trabajo. Por ejemplo, hay escalas para los empleados en las escuelas, hay escalas para empleados en fábricas, hay escalas para empleados en el sector salud, y todas esas escalas con esas especificidades nos ayudan a plantear un diagnóstico situacional más específico
y crear estrategias para que pueda la persona y el entorno sanearse y obviamente corregir este tipo de reacción estresante a nivel laboral. Bien, vamos a seguir con el burnout. El burnout, que su equivalente en algún punto hace algunos años, en la mitad del siglo pasado, se le llamó síndrome de desgaste profesional, pues fue descrito por Graham Greene en un caso publicado específicamente de un arquitecto que emocionalmente estaba devastado y dejó su profesión y abandonó toda su situación laboral y se retiró a un lugar apartado porque estaba totalmente agotado. El síndrome de burnout o el de desgaste profesional, también igual que el concepto de estrés laboral, ha tenido sus variaciones en todos estos años con diferentes autores que lo han tratado de abordar y de describir. A la fecha es un trastorno o es un síndrome que aún no está contemplado en nuestros sistemas de clasificación a nivel de psiquiatría porque precisamente son alteraciones sindromáticas previas a desarrollar un trastorno que puede ser crónico. Bien, dentro de estas notas y de estas aportaciones que se hicieron desde el siglo pasado, psiquiatras como Fraudenberger había establecido que el burnout se caracterizaba por un estado de fatiga y frustración. Cristina Maslach, que le debemos muchas de las escalas que a la fecha son validadas para identificar este tipo de trastorno, identificaba la pérdida de responsabilidad y una conducta un tanto cínica o desinteresada o apática. Chernis, para 1980, describe o le llama la atención el cambio conductual negativo, a diferencia del estrés laboral. El estrés laboral para él era una situación más extrínseca, más circunstancial, mientras que el síndrome de burnout era una cuestión más personalizada, había más conflictos dentro de la persona con respecto a sus expectativas y sus capacidades, que lo que pasaba en el estrés laboral, y lo apartaba de esta entidad que ya tocamos hace un momento. Brill, para 1984, pues él remarcaba, subrayaba que era un estado disfuncional, pero no llegaba a ser una patología mental. Y la misma Cristina Maslach y Jackson, para 1986, proponen y describen tres aspectos fundamentales del burnout, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Si se dan cuenta, todo se circunscribe al individuo, a diferencia del estrés laboral, que toma en cuenta la circunstancia y sus características del trabajo. Para el 87, Edson propone para el burnout, que es un proceso latente de agotamiento personal. Leiter, para 1992, se centra más en la autoeficacia que entra en crisis, que no la logra resolver la persona. Y para 1993, Moreno y Oliver se centran en el afrontamiento incorrecto de un trabajo asistencial. Específicamente, cuando se llama trabajo asistencial, es cuando un empleado, cuando un trabajador atiende a otra persona, a un igual, dentro de una atención asistencial, sea de salud, sea de trabajo social, sea de enfermería, o sea de alguna empresa en donde hay una interacción personal. ¿A quiénes afecta principalmente el burnout? Afecta a profesiones o profesionales que tengan un perfil en donde hay una exigencia de entrega y vocación. Lo vemos mucho en el personal de salud, donde haya una conducta de implicación laboral muy específica, es decir, donde haya rasgos obsesivos y hay un compromiso intenso de parte del trabajador con la actividad y obviamente un idealismo ya implícito, haya un servicio a los demás, debe haber una atención hacia el prójimo, y que se asiente en una personalidad con rasgos obsesivos, perfeccionistas, que tengan un alto grado de autoexigencia. Cuando hablamos nosotros en psiquiatría de personalidades obsesivas, no es que sea una patología, son rasgos que la mayoría tenemos,
en donde cuando algo nos interesa somos muy cuidadosos o muy específicos en realizar las cosas de una manera pues lo más completa posible. Este tipo de perfeccionismo hace que la personalidad de estos individuos tienda a ser un tanto rígida y cuadrada, y esto ocasiona que, aunque son eficientes para realizar y lograr tareas o proyectos, el precio a pagar a largo plazo es que les cueste trabajo adaptarse o ser flexibles cuando las circunstancias no abonan. Entonces, sí, de repente puede tener sus pros y sus contras, pero se ha visto más en este tipo de personas con rasgos característicos perfeccionistas u obsesivos. Afecta específicamente a quién más, a docentes, trabajadores sociales, profesionales de la salud, inclusive empleados de penitenciarías, donde tienen estructuras o sistemas de atención ya específicos y donde tienen una carga muy intensa en las relaciones interpersonales. También lo hemos visto en empresarios, altos directivos o en empleos con rutinas muy específicas. Los factores de riesgo, pues está desde la edad, los primeros años de la carrera, cuando recién los jóvenes ingresan de ciertas carreras profesionales, pues, las expectativas versus la recompensa, lo que ellos plantean en los primeros años no se logra, y vienen los procesos de frustración. Las mujeres tienden a ser el grupo más vulnerable, no quiere decir que los varones estén vacunados, pero se ven altos puntajes de estrés en las mujeres principalmente. El estado civil, pues el estar soltero es una red familiar pobre, también abona para que puedan presentar este tipo de trastornos, y rasgos también de la personalidad dependientes que pueden basarse en que la persona tenga ciertas necesidades emocionales desde la niñez. Esto ayuda mucho a que se enganchen en estas rutinas monótonas y que conforme pase el tiempo se desgasten. Las tres dimensiones específicas que les comenté, que son el agotamiento, la despersonalización y la baja realización, se describen de la siguiente manera. El agotamiento, pues es esta pérdida progresiva de energía vital. Hay irritabilidad en la persona que tiene burnout. Aparece una queja constante de la cantidad de trabajo realizado, aunque esta apreciación es subjetiva, porque puede ser la misma cantidad de tareas, pero ya la persona que está cansada o agotada tiene la sensación de que está abrumado con más tareas cuantitativamente. Pero esa es una apreciación subjetiva equivocada. Se pierde la capacidad de disfrutar las tareas, es un síntoma que nosotros llamamos anedonia, muy característico de la depresión, y constantemente tienen esta insatisfacción o crisis existencial, en donde por más que tengan logros, no van a sentirse completos. La despersonalización, por otro lado, es una de las manifestaciones de la ansiedad y de la angustia, en donde la persona tiene esos sentimientos de impotencia o de indefensión, de desesperanza, en donde tiene esta crisis de no saber quién es o de no estar seguros de si su identidad o como lo reconocen los demás está clara. Y un mecanismo de defensa que hacen las personas con burnout es que construyen una fachada de hiperactividad, es decir, se esfuerzan más, se desgastan más para evitar esta sensación de no saber quiénes son, y esto por ende vuelve otra vez a incrementar la sensación de agotamiento y vuelve otra vez a disfuncionar todavía peor que las ocasiones iniciales, y esto vuelve otra vez a minar su problema de identidad y de capacidad o de autosuficiencia. Obviamente estas fases pueden estar alternándose en depresión e irritabilidad hacia el medio, que es donde nos damos cuenta que una persona con burnout que tuvo etapas en donde fue muy atenta y muy amable y muy entregada a sus actividades, de repente tiene etapas de mucha hostilidad y agresividad con las mismas personas que antes eran atendidas de una manera eficiente. Esa es la característica específica que podemos identificar en las personas con burnout. Y por último, el abandono de la realización personal, que son todos estos autocuidados que van dejando atrás
incluyendo situaciones familiares, sociales o recreativas, y los lleva a una autorreclusión, a un aislamiento social, y esto genera todavía más síntomas depresivos. Los signos y los síntomas que a nosotros nos atañen y que ahí podemos intervenir nosotros en psiquiatría, no solamente es la negación, sino es, como les comenté, el aislamiento, la ansiedad y sobre todo los síntomas depresivos que pueden llevar a una persona a tener ideas autolesivas o ideas de suicidio o llevar a cabo inclusive una tentativa suicida porque al estar aislados pues difícilmente van a comunicarlo. Entonces este es un punto de muy alto riesgo para estas personas y bueno, lo hemos visto desafortunadamente en algunos casos en donde difícilmente pueden solicitar ayuda y esta es una de las conductas consecuentes que puedan tener. La ira, la irritabilidad, los sentimientos de culpa es lo más común, pero tenemos un problema. En la actualidad, las reacciones neuróticas de muchos de nosotros en situaciones cotidianas, podemos tender a normalizarlas en esa negación y entonces pasarlas por alto, asumir que en algún momento se nos va a resolver y no atenderlas. El problema es que esto sigue acumulándose hasta que llega un punto en el que las alteraciones conductuales nos ganan, nos invaden y estas alteraciones conductuales pueden llegar inclusive a llevarnos a adicciones. También los cambios de los hábitos de higiene y de arreglo personal, así como las alteraciones en el sueño, son muy específicas en burnout y también es una causa de las que nosotros podemos intervenir en psiquiatría. La evolución hay que tomar en cuenta que es insidiosa, es lenta, es paulatina y por eso es importante identificarlas con mucho cuidado porque se pasan por alto. La evaluación del síndrome de burnout esencialmente tiene que tener un diagnóstico diferencial con los trastornos adaptativos, por eso en varias ocasiones nosotros en psiquiatría intervenimos para hacer esa distinción y identificar que si se trata de un trastorno adaptativo, tenemos que hacer un manejo multidisciplinario para resolver los síntomas emocionales y los del comportamiento. La expresión clínica del burnout pues va a tener un deterioro significativo tanto en lo social, en lo personal y en lo académico, y esto hace que los pacientes al aislarse pues no pidan ayuda. Por eso es importante que a veces los compañeros o compañeras, si identifican o sospechan de algún tipo de alteración conductual, la mencionen para que puedan acercarse a una atención ya especializada. Los instrumentos de diagnóstico, como les comenté, pues tienen que ver con autores como Cristina Maslach, que son las escalas que hasta ahorita están vigentes y nos ayudan mucho a hacer tanto la identificación como el seguimiento evolutivo del paciente y dar un tratamiento más adecuado y oportuno. En cuanto al manejo, pues hay estrategias de intervención como las individuales, grupales y las organizacionales. Las que nos centramos más son las individuales para determinar la solución de problemas. El manejo del estrés es a través de psicoterapia, de intervenciones psicoeducativas, enseñar a los pacientes a accionar y no a reaccionar para que puedan funcionar cognitivamente y sean críticos y puedan discernir entre alguna respuesta emocional y evitar que estas por represión puedan explotar. Resolver las ritmopatías, sean intrínsecas o extrínsecas, estas se refieren a los trastornos de los hábitos, tanto de alimentación como del sueño, ser reflexivos, autocríticos de manera adecuada y de manera objetiva, privilegiar los descansos, porque en ocasiones los compañeros y las compañeras pues, pueden trabajar mucho, pero no balancean los procesos de descanso, evitar la procrastinación, también entrenarlos en procesos de relajación y, si es necesario, identificar a aquellas personas que requieran un manejo psicoterapéutico y o manejo farmacológico. Obviamente esto bajo el cuidado del psiquiatra. Evitar los afrontamientos evitativos. Regularmente las personas intuitivamente tratan de resolver este tipo de eventos como el burnout a través de estos afrontamientos como culpar a otros, la autoculpa, la resignación o la represión emocional, pero esto no funciona. Una vez que se atiende a la persona y se le muestra que este tipo de afrontamientos es una práctica inconsciente y usual, se le invita a que haga afrontamientos activos
a través de la psicoterapia, y aquí en la psicoterapia se le ayuda a que tenga pensamientos positivos, que busque apoyo social e inclusive que refuerce algunos aspectos como el religioso, el espiritual, para que cierre un círculo virtuoso donde se pueda apoyar, sea en una cuestión familiar, de pareja o inclusive en lo laboral. Para terminar, es una referencia breve, darles el reconocimiento ahí al Servicio de Psiquiatría de nuestros médicos residentes. Ellos recién publicaron un estudio que se realizó en el 2021 al 2022 con estudiantes de medicina, precisamente para ubicar, posterior a la pandemia, en ese tiempo, el nivel de estrés o de burnout que podían haber presentado. Fue una población significativa de 311 estudiantes, más femeninos que masculinos, y en los resultados, a grosso modo, cuando se les aplicó este inventario, pues sí hubo lo que estábamos esperando, un puntaje alto en las estudiantes femeninas del agotamiento personal versus un puntaje alto en los estudiantes masculinos del agotamiento relacionado al trabajo. La escala especifica esas dos cosas y obviamente pues está relacionado al contexto de la pandemia. No así, nos llamó la atención que en algunos estudios, porque se hicieron esas investigaciones, parecía que había menos pacientes identificados con burnout justo en las cercanías de la pandemia, y una de las explicaciones que se dio fue que muchos de los eventos de estrés se adjudicaron al estrés agudo o al estrés adaptativo o a los trastornos adaptativos más que al burnout, porque precisamente la circunstancia generó eso en el personal y en la población. Como todo empezó a ser relativamente inmediato y traumático, pues faltó un tiempo en el que se pudiera o no desarrollar un evento de burnout, y una de las explicaciones es esa, pero es muy importante y llama mucho la atención este tipo de estudios porque lo hicieron en estudiantes de medicina que lo siguieron durante 12 meses, y pues se vuelve a constatar que la exposición a este tipo de eventos laborales con estas circunstancias, pues claro que afecta, en este caso, al personal de salud. Vamos a dar por terminada esta charla. Le vamos a pasar lo que es la palabra al doctor Sunyeki y para algunas preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo, por tu excelente presentación. Efectivamente, vamos a dar oportunidad a algunas preguntas y respuestas. Tenemos a la doctora María Elena conectada, quien levantó la mano. Creo que hay alguna pregunta. Adelante, doctora. Marta Elena. Sí, doctora Marta Elena. Bien, mientras nos contesta la compañera, pues efectivamente lo que nos dice el doctor Ricardo es muy interesante, ya que acabamos de pasar por una etapa complicada en lo que ha sido la pandemia. Digo, que todavía estamos viviendo las secuelas, las consecuencias de esto, y no se diga en el aspecto emocional y psiquiátrico, lo que detonó muchas patologías, ¿no? Y en lo laboral, pues veíamos a nuestros compañeros en el hospital saturados de trabajo y agotados, realmente agotados por dobles y hasta triples turnos. El temor de contagiarse, de llevar la enfermedad a sus casas, a su familia, y en sí el mismo estrés, el pánico social que se percibía, yo creo que fue algún detonante de muchas patologías que definitivamente ahora estamos viendo los resultados, pero afortunadamente contamos con profesionales como el doctor Ricardo y otros psiquiatras y especialistas que nos apoyan a resolver el problema. Creo que ya la doctora Marilena volvió a levantar la mano. Marta Elena, perdón, adelante. Doctora, la escuchamos. Bien, creo que se le quedó levantada la mano, pero bueno.
¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bien. Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Ricardo Virgen con esta excelente ponencia. Esperamos verte pronto, doctor, de nuevo. Y que, digo, yo me llevo como consejo, pues ahora sí que buscar las alternativas para no saturar nuestra carga laboral, de alguna manera disiparlo. Yo sé que no es sencillo y si no es sencillo, pues ya tenemos a quién recurrir, a los compañeros y médicos especialistas profesionales que nos podrán orientar. Muy agradecido, doctor Ricardo. Esperamos verte de nuevo pronto. Muchas gracias, doctor Zúñiga, por la invitación. Gracias. Recuerden que queda grabada esta presentación para que nos visiten en el canal de YouTube, que es Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y no olviden ponernos like y suscribirse. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Por esa retroalimentación.